¿Cómo atraparías a una persona cuyo nombre ni rostro conoces? ¿Y cómo es posible que sea capaz de acabar con tantas personas de forma simultánea en zonas tan distanciadas en el mundo? Este es el enigma al que se enfrentó L, personaje de Death Note considerado como el mejor detective del mundo. El objetivo de este vídeo es aprender sobre cómo el pensamiento lateral ayudó a L a resolver el caso Kira. El pensamiento lateral fue un libro escrito por Edward de Bono en el año 1967. La aplicación de este pensamiento te ayudará también a mirar los problemas con otra perspectiva, con el fin de producir ideas fuera del patrón de pensamiento habitual. Para entender de qué va todo esto, voy a pedirte que te concentres en este acertijo. Supongamos que Light Yagami, personaje de Death Note, tiene un automóvil y lo arrastra hasta detenerse frente a un hotel. Entonces, descubre que está en bancarrota. ¿Cómo lo sabe? Podríamos deducir que Light quería quedarse una noche en el hotel y que, a la hora de pagar por una habitación, se dio cuenta de que no tenía más dinero. Eso explicaría por qué tuvo que arrastrar el automóvil hasta el hotel. Se quedó sin gasolina y no podía pagarla. Pero si eso fuera cierto, ya habría descubierto que estaba en bancarrota mucho antes de llegar al hotel, cosa que no cuadraría con el enunciado. Así que, o no encontró ninguna gasolinera por el camino, o tal vez no fuera la gasolina, sino un fallo del motor lo que provocó que tuviera que arrastrar el coche hasta ahí. Pues bien, esto que te he contado es la trayectoria que sigue, no el pensamiento lateral, sino el pensamiento vertical. Este utiliza ideas o conocimientos que tú ya conoces. El pensamiento vertical es tan lógico que damos por hecho que el automóvil es de verdad y no de juguete. Lo mismo pasa con el hotel. La respuesta del acertijo es que Light Yagami estaba jugando al Monopoly, arrastró el automóvil con el dedo y cayó en una casilla en la que había un hotel. El pensamiento vertical se mueve solo si hay una dirección en la que moverse. El pensamiento lateral se mueve para crear una dirección. Esto es lo que busca L, crear un camino. En el tercer episodio, en una reunión con la policía, dice la siguiente frase: debemos estar dispuestos a seguir cualquier hipótesis por improbable que parezca. Eso es lo que nos va a llevar hasta Kira. L entiende que hay múltiples hipótesis en el caso Kira y no puede cerrarse a nada. Es por eso que tal vez, en vez de cerrar caminos y bifurcaciones como hace el pensamiento vertical, la primera fase del pensamiento busca la generación de ideas. Muchas ideas. Por supuesto, esto provocará que L acabe por descartar muchas de ellas, pero es parte del proceso. No importa cómo llegues, la única condición del pensamiento lateral es que la conclusión final sea la correcta. En la serie, durante la asamblea de la Organización Internacional de Policía Criminal, los representantes de diferentes países buscan una explicación lógica al caso. La situación es la siguiente: durante la última semana, 52 criminales prófugos o internados en centros penitenciarios fallecieron, todos ellos por paros cardíacos. Una de sus hipótesis es que se trata de un plan elaborado por una gran organización, pero de ser así, solo se les ocurre que pudieran llevarlo a cabo el FBI o la CIA. Este uso del pensamiento vertical provoca que la asamblea quede en un punto muerto, ya que ellos mismos han delimitado sus opciones al seguir los caminos más evidentes. Y quiero que entiendas esto: lo que han conseguido los representantes que participan en la asamblea con el pensamiento vertical es enjuiciar las ideas. Esto provoca dos cosas: primero, que las ideas sobrevivan menos tiempo, y segundo, que se rechacen ideas que de otro modo habrían servido como estímulo para la concepción de otras nuevas. Aquí es donde L entra en acción. De L no se conoce el nombre, la ubicación ni el rostro, pero es una persona capaz de resolver cualquier enigma por difícil que sea. Cuando un caso llega a un punto muerto, acuden a L. Mientras Light Yagami todavía trata de entender cómo funciona la Death Note y cuáles son las consecuencias, goza del privilegio del anonimato. Simplemente debe escribir en la Death Note el nombre de la persona con la que quiere acabar teniendo su rostro en mente. Por el lado de L, tiene como clave comprobar si la hipótesis de que una persona puede acabar con otra sin estar físicamente en la escena del crimen es real. Y aquí viene uno de los grandes aciertos de L en el uso del pensamiento lateral. Incluso antes de comprobar si la hipótesis es cierta, L comienza a preparar desde ya la trampa que delataría la existencia de Kira. L tomó este camino porque el pensamiento lateral lleva en su proceso una fase de percepción y una de desarrollo de estas primeras percepciones, y en vez de ir paso por paso como en el pensamiento vertical, L generó saltos conceptuales para romper la lógica de las pautas perceptivas. De esta forma, L no solo buscaba comprobar si Kira es capaz de acabar con criminales sin estar presente, sino también comprobar si Kira necesita de algún tipo de información para acabar con una persona. Es decir, no importa el orden en el que L compruebe una hipótesis u otra, y gracias a esto, pudo
pudo adelantarse a las acciones de Light Yagami. Veamos lo que ocurrió. Un comunicado de la Interpol interrumpe la programación habitual de una cadena de televisión. En la pantalla aparece una persona afirmando ser quien controla las fuerzas de la policía de todo el mundo. Su nombre es Lynn L. Taylor, pero todos lo conocen como L. Al mismo tiempo, Light Yagami escucha en silencio como Lynn L. Taylor acusa a Akira de cometer el peor de todos los crímenes, y revelando sus intenciones, promete capturarlo. Estas palabras producen una risa inmediata en Light Yagami, que amparado por la Death Note, siente que es invencible. Si no puedes llegar hasta este cuaderno, no tendrás evidencia alguna, dijo Light. Pero la verdadera provocación vendría a continuación. Cuando Lynn L. Taylor pronuncia las palabras "lo que haces es maligno", Light se levanta de su silla y declara que se convertirá en el dios del nuevo mundo, porque él es la justicia. Para demostrar cuán abrumador es su poder, escribe sin titubear en la Death Note el nombre de Lynn L. Taylor, y así también aprovecharía la retransmisión para lanzar un mensaje al mundo. Esto es lo que pasa cuando te opones a Akira, pero para sorpresa de Light Yagami, la persona con la que ha acabado no es el verdadero L, sino una persona que había sido capturado en el más estricto de los secretos, cuya información no apareció ni en la televisión ni en las noticias. Con esto, L comprueba que Kira no tiene acceso a este tipo de información. No solo eso, sino que cuando L desafía a Kira con que acabe con él pero no puede, también demuestra que hay gente con la que no puede acabar. Una pista muy valiosa. Y por si todo esto pareciera poco, ese programa, que se había anunciado como una emisión simultánea para todo el mundo, en realidad únicamente abarcaba la región japonesa de Kanto. El plan era emitirlo en otras regiones de forma consecutiva para provocar a Kira, así L podía acotar la investigación. Pero dieron con él a la primera. ¿Fue casualidad dar con Kira a la primera? En realidad, no. Con el pensamiento lateral, L estaba comprobando otra de las hipótesis del caso. Semanas antes se retransmitió en Japón la persecución en directo de un secuestrador que acabó por sufrir un paro cardíaco. La noticia solo tuvo repercusión mediática en Japón, pero este fue el primero de los muchos casos que sucederían por el mundo después de ello. Aquí, L complementó el pensamiento lateral con el pensamiento vertical, ya que para entender que ese suceso fue el primero de muchos, tuvo que seguir una secuencia lógica de pensamientos sin saltos temporales. El pensamiento lateral y el pensamiento vertical son complementarios, lo que le llevó a L a deducir que Kira estaba en Japón y que esa primera persona fue su conejillo de indias para comprobar su poder. Con todo esto, L consiguió demostrar que los criminales fueron asesinados, la existencia de Kira y que se encuentra en la región japonesa de Kanto. Con todo esto, L sacó una deducción más. Verás, todos los fallecimientos registrados fueron en días laborables entre las 4 de la tarde y las 2 de la madrugada. En fines de semana y días festivos, la franja se extendía durante todo el día. Es por eso que él le dijo, es probable que Kira sea un estudiante. Y quiero que te quedes con esta palabra, probable. Él siempre está utilizando porcentajes durante el caso. Por ejemplo, a Light Yagami le dijo cosas como, hay un 1% de probabilidades de que seas Kira. También, habrás notado que él se sienta de una forma muy extraña. Lo cierto es que cuando estaba en la cafetería con Light, él le dijo, si me siento de otra manera, mi capacidad deductiva se reduce un 40%. Esto es una característica del pensamiento lateral, y no me refiero a sentarse así. Mientras el proceso que sigue al pensamiento vertical es un proceso finito, el pensamiento lateral es un proceso probabilístico. En esta cafetería, L pone a prueba las habilidades de razonamiento de Light Yagami. L saca de su bolsillo 3 frases que escribieron los presos en sus respectivas celdas. Al parecer, Kira les obligó a hacerlo justo antes de fallecer. Light Yagami piensa que es una trampa, así que tiene que tener cuidado con su respuesta. Aquí hay una especie de código que sospecho que escribiría con la intención de provocar a L, dijo Light. Si lees la primera sílaba de cada oración y las lees en orden, aparece una frase nueva. La frase formada dice, L. ¿Lo sabes? Los Shinigami solo comen manzanas. Sin embargo, en el dorso de las notas hay un número impreso, y si lo lees en orden, la frase dice, L. ¿Lo sabes? Solo comen manzanas los Shinigami. Bueno, pues parece que la respuesta era incorrecta. En realidad, existía una cuarta nota, y si las juntas, la frase formada dice, L. ¿Lo sabes? Solo comen manzanas los Shinigami de manos rojas. Obviamente, esta cuarta nota es falsa. Light Yagami no obligó a un cuarto preso a escribir otra nota, pero si Light hubiera dicho que la nota es falsa, L habría sabido que Light Yagami es Kira. La forma que tuvo Light de salir de la situación fue decir,
Bueno, con las 3 primeras notas, mi razonamiento era correcto, pero para L, esto no es cierto en absoluto. Y aquí va un concepto más del pensamiento lateral, la información omitida. En los relatos, normalmente se omite la información que no es esencial al desarrollo del tema. Por ejemplo, en la serie, Light y L aparecen sentados en una cafetería, pero para el espectador se omite la parte en la que entran por la puerta. Con el pensamiento lateral, si se desea examinar la situación propiamente dicha en vez de la forma en que lo ha descrito su autor, hay que añadir la información omitida. Esto es lo que justifica la sentencia de L al hecho de que Light se haya equivocado en su razonamiento. Al fin y al cabo, durante la serie, ambos personajes deberán acabar con el otro sin cometer ningún fallo, y el primero que quede al descubierto pierde.